Bueno, y nos queda la despedida. Siempre es triste decir adiós, como dicen por ahí. Si tenés ganas de recorrerla, hay mucho más para ver. La verdad es que no nos alcanzan las horas para poder llegar en profundidad a ir año por año. Y lo que propone esto, en definitiva, es encontrarnos y entender de qué se trata la cultura del rock and roll. Yo, por mi parte, la pasé bárbaro. Me encontré con un montón de cosas que algunas conocía, otras no. Y me quedé con las ganas de acercarme. Si no sabes dónde estamos, estamos en el Centro Municipal de Exposiciones, acá por Ferial Alcorta, en el barrio de Palermo. Cuando estés por acá, preguntá que vas a llegar entonces a la exposición de 30 años de rock and roll nacional. Bueno, mi nombre es Pablo Markowski, ya sabés, nos encontramos ya en otro momento. Buenos Aires, 25 de octubre de 1996, exposición 30 años de rock nacional, Pablo. De Luis Alberto Spinetta y Almendra, a Ilia Kuriakian de Valderramas, de Charly García y Sui Generis. Y ya se empieza a oler el rock and roll. Estamos dentro de la exposición de los 30 años de rock nacional. Y quienes idearon y organizaron esta exposición no solamente se conformaban con tener la ropita, un cartelito y con el nombre del artista y la reliquia, como suele suceder en los museos, sino que esto sea una especie de centro de investigación de la historia del palo. Es así como se llama localmente al rock and roll. Y bueno, también es un lugar tal vez para homenajear, para agasajar a quienes fueron los primeros, los pioneros, digamos, del rock nacional y los que hicieron rock en momentos muy difíciles, donde el rock era sinónimo de resistencia frente a la represión y más recientemente cuando el rock todavía no era masivamente aceptado y era muy difícil lograr escucharlo en las radios y que esa música pudiera masificarse. Así que a partir de acá, mientras está sonando el tema de Serú Ginar, Alicia en el país, este temazo, vamos a llegar a recorrer década por década la historia del rock nacional, una historia que se remonta a los años 60. Mientras tanto, los dejo con un poco de música. Ellos son Los Lagartos y hacen Metro Busco Amor. No se vayan porque estamos en ya y 30 años de rock nacional. Y si hay un lugar reconocido como la cuna del rock nacional, este lugar es La Cueva, que está a mis espaldas. Es una réplica, sí, es una copia tal vez criolla de lo que fue The Cavern, lugar donde tocaron entre otros los Beatles. Bueno, y a este escenario se subían bandas locales que hacían covers de los Beatles, de los Stones y de algunas otras bandas padres de esa bestia que se terminó llamando rock and roll. Lo cierto es que después vinieron bandas que siguieron a estos artistas, que fueron por ejemplo Morris, que también fue pionero del rock en España. También estuvo Tanguito, tal vez el primer mito del rock nacional, sobre el cual se hizo una película hace muy poquito que tuvo mucho éxito, que se llamó Tango Feroz. Bueno, después vinieron bandas como por ejemplo Almendra de Luis Alberto Spinetta, estuvo Sui Generis, un dúo liderado por Charly García, de quien vamos a hablar dentro de un ratito, estuvieron Box Day y también estuvieron los Gatos, que a bordo de la balsa vendieron 200.000 copias y rumbo hacia ese lugar con la balsa nos vamos hasta la década que viene, que es la década del 70. Mientras tanto, quédense con los Smashing Pumpkins de su último trabajo, Melancholy and the Infinite Sadness. Vamos con Tonight Tonight. Y esto que están viendo es La Cueva, mejor dicho, una recreación de lo que fue La Cueva y un lugar donde realmente nació el rock nacional. En ese escenario, por ejemplo, estuvo gente como Morris y grandes músicos de estos lugares.
Pero en la década del 70 pasaron también muchas cosas. Por ejemplo, aparece la primera revista dedicada al género, al rock and roll. Se llamaba Pelo, y justamente el pelo largo de los hippies era lo que representaba de alguna manera, fisonómicamente, a la gente del rock and roll. Y después aparece el primer fenómeno del rock nacional, que fue Sui Generis, tal vez, banda, o dúo mejor dicho, formado por Charly García y Nito Mestre, una banda que tocaba canciones acústicas con temas cuyas letras eran verdaderas poesías y lograron un éxito absoluto, vendiendo, por ejemplo, de uno de sus discos 80.000 copias, cuando lo habitual para una banda exitosa era llegar apenas a 10.000. Y cuando se separaron, fueron 27 personas a ver lo que se llamó Adiós Sui Generis, donde se hizo una película y se grabó un disco doble. Pero después vino, por ejemplo, la primera división entre las huestes del rock and roll, los duros con Papos Blues, Pescado Rabioso, la pesada del rock and roll, y los blandos, que vendrían a ser León Gieco, Porcheto, Lito Nevia. Y la cosa se ponía difícil y muchos artistas emigraron rumbo hacia otros lugares porque era muy difícil tocar rock and roll. Pero hubo alguien que se quedó, fue Charly García, y armó Serú Girán. Después te sigo contando sobre ellos. Mientras tanto vamos con Real to Real, con Mueve la Cadera. Estamos ya en 30 años de rock nacional, algo para no perderse. Quédate ahí.